Hola a todas, todos, todes, todis, todus, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de este podcast, su podcast favorito que nadie ha pedido. Ya estamos en el capítulo número 5 y hoy día tenemos a un tremendo invitado. ¿Cómo estás tú, Chirihuil? Tenemos a una persona que tiene un nombre exquisito con nosotros. Desde la región más sur del sur global, tenemos a Juan, que es un amigo de aventuras de nuestro estimado Minche, que ha compartido pito en Uruguay con él durante una escapada que se hicieron allá. Y bueno, Juan, por favor, preséntate, cuéntanos un poco de quién eres, porque es un gusto. Te conozco hace 10 minutos y me caes bastante bien, pero preséntate para la gente que no te conozca por acá. Hola, mi nombre es Juan Enrique Naudón, estudié licenciatura en Historia. No me gusta decir que soy historiador porque es como mucho peso. Estudié licenciatura en Historia y he trabajado mucho el tema de los fascismos, sobre todo en Chile, y conflictos que ha tenido el movimiento nacional socialista chileno con el anarquismo, y claramente soy amigo de hace un tiempo de Minche. ¿Eres fascista, Juan? Primera pregunta. Absolutamente, si me gusta estudiarlo es porque lo soy. Sí, no hay casualidades. Bueno, a ver, para dar una breve introducción al tema de que vamos a hablar hoy día, decir que un día 23 de marzo del 19, de 1919, o sea, hace más de un siglo atrás, que recién había terminado la Primera Guerra Mundial, hubo un ex militar de la Primera Guerra Mundial que se llamaba Benito, que también había sido director de un periódico en Italia, fundó en Milán, que era la capital de la moda, el grupo Facci Italiani di Combattimento, o sea, los faches italianos de combate. Esto, bueno, en el contexto de una Europa que estaba devastada por la guerra, en una tremenda crisis económica, social, con una moral muy baja, y esto se intentó mejorar por medio de un espíritu ultranacionalista, patriotero, una fortaleza militar de machos peludos y bigotones. Y no pasaron muchos años cuando ese tal Benito Mussolini llegó al poder con el apoyo del rey Víctor Manuel II, magnates italianos, como no, y el Vaticano. Todo como una performance que romantizaba el Imperio Romano, el autoritarismo y todas esas mierdas. Y hoy, ¿qué es de ese movimiento? ¿Cómo se expresa hoy en día en las democracias actuales? ¿Sigue vivo el fascismo o se murió en el 45? ¿Qué es exactamente el fascismo? Y bueno, todo esto lo vamos a responder obviamente con este gran invitado que tenemos, que ya lo habíamos presentado, que es Juanito Naudón, el no historiador, el licenciado en historia. Bienvenido, Juan. El Heródoto de Chile. Muchas gracias. A mí me interesa, Juan, primero saber qué es realmente el fascismo. ¿Podemos llamarle fascismo aún a lo que existe hoy día con discursos que son bastante similares a los del 1930 y 40? Yo diría que no, exactamente. Están estas diferencias dentro de la ultraderecha, que está la extrema derecha y la derecha radical populista, que son como estos fenómenos que estamos viendo ahora. Como extrema derecha podríamos llamar a estos como fascismos, o el amanecer dorado, lo que fue en Grecia, y como derecha radical populista lo que podremos ver ahora ahí, que tienen a ustedes a Vox ahí ganando las elecciones ahora, y los hermanos de Italia, José Antonio Caz acá en Chile, etcétera, etcétera. Pero son dos fenómenos dentro de la ultraderecha que son distintos, pero no son igual. Porque, ¿en qué se distingue? Porque también suele suceder que hay mucha gente que le llama fascismo a todo, pero ¿existe una diferencia entre la extrema derecha y el fascismo? Según Casmut, no, pero el fascismo lo estábamos conversando con un amigo, que a veces es como un pulpo que cada vez que uno trata de conceptualizarlo es como más difícil. No es como, puta, mi papá no me invitó a la marcha me levantó a la marcha del 1 de mayo, es fascista. No es como todo lo que no te gusta es fascismo, pero... Esta sopa fascista no me gusta. Oh, claro, coméis carne, fascista. No comes carne, también fascista. No es eso, pero según Casmut sí se marcaría dentro de la extrema derecha, que sería el fascismo.
pero nosotros con un amigo estábamos viendo que es como un camaleón que lleva a tomar discursos muy económicamente de izquierda con moral de derecha, así como disfrazar y tomar y capturar como un discurso de izquierda, como revolucionario, pero con una moral de derecha, antiaborto, conservador, nacionalista, mucho del populismo revolucionario, muy propio de los 30, pero que diferenciaría con la derecha radical y la extrema derecha es que la extrema derecha está derechamente muy en contra de la democracia y la derecha radical participa dentro de los términos democráticos, pero tiende a ser semileal con la democracia liberal. Es decir, no a cuestionar la democracia liberal en sí, pero va a cuestionar ciertos aspectos. Por ejemplo, en Chile, José Antonio Kast propone sacar el Instituto de Derechos Humanos y a través de eso es sacar derechos de las minorías que han conquistado mediante las democracias liberales, minorías oprimidas, por ejemplo. O sea que tú dirías que, o sea, que hay una diferencia, ¿no?, entre ese fascismo histórico de los viejos viriles con bigote vestido de militar y lo que hoy llamamos fascistas, que suelen llegar al poder por la vía democrática, que andan por ahí de corbata, pero siguen siendo una fuerza violenta del sector más derechista, ¿no? Sí, yo creo que hay algunas diferencias que hay que ver. Y bueno, Juan, también quería preguntarte un poco, o sea, yo sé que es tu área de especialidad y es algo que a mí me interesa bastante. ¿Cómo es que tú te interesas como por el fascismo en Chile y qué tiene de relevante y qué podemos aprender, digamos, de todas estas experiencias que tú viste seguramente en Chile, pero seguramente has visto reproducidos en otras partes del mundo? No sé, ¿cómo fue que te empezaste a interesar por esto? Igual empezamos por ahí, después seguimos a otros niveles más profundos. Yo me interesé de este tema en el año 2016 porque tenía que buscar un tema de tesis y veía noticias en Grecia sobre grupos anarquistas contra Amanecer Dorado. Y una vez pensé, oye, ¿qué pasa si esto ocurre acá? Emerge un grupo fascistoide o extrema derecha en Chile y ¿qué haríamos nosotros como Ágrata? Y dije, pero si en Chile existió un movimiento nacional socialista y el anarquismo dura hasta como los años 40, empieza a perder vuelo en Chile, pero en los 30 estaba la CGT, que si bien el anarquismo pierde relevancia en los años 30, todavía está presente. Entonces, ¿qué cosas decían los anarquistas con respecto al movimiento nacional socialista chileno y cómo si hubieron enfrentamientos entre ellos? Y ahí empecé a buscar. Habían estudios de algunos compañeros que no era específicamente de fascismo, pero siempre aparecía como una notita, algo ahí, y empecé a indagar sobre cómo veían los anarquistas chilenos el discurso del fascismo italiano, después cómo lo ven acá, que empiezan a hacer boicot a empresas italianas, o cuando llegan un par de aviones hay huelga acá en Chile en solidaridad con los compañeros en Italia, y después indagar cómo se cala con el movimiento nacional socialista chileno. Volviendo al presente, es como ver si estos partidos como Vox, el Frente Nacional, Hermanos de Italia o el Partido Republicano eran como fascistas, neofascistas. Ahora también se habla de posfascismo, y ahí me vine más al presente junto a un compañero que hablábamos mucho del tema, Julio Cortés, que acaba de lanzar un libro, La religión de la muerte, que indaga muy bien en estos asuntos. Y el caso supongo que también fue algo que surgió de manera espontánea aparentemente, pero ¿hubo algo que crees que detonara como todos estos movimientos? Pues bueno, sí, como bien dices, hay que ser cuidadosos con llamarle fascismo a todo esto, pero igual posfascistas o fascistoides, que podríamos hablar de Kast en Chile, pero también podríamos hablar de otros movimientos similares en Argentina y en Brasil con Bolsonaro y todo esto. ¿Crees que hay un hilo conductor con todas estas ideas? ¿Hay algún tipo de explicación detrás de este resurgimiento de estas ideas? Le sumo a la pregunta, disculpa, que si eso es como lo nacionalpopulismo, las derechas radicales, la ultraderecha, ¿tendrían como una raíz común en el fascismo? ¿Un gen fascista? Yo creo que sí hay un gen fascista,
claro, hay un núcleo, pero por ejemplo los postfascismos son como los fascistas que no se dicen a sí mismos fascistas. Por ejemplo, los hermanos de Italia antes tenían un partido que se llama Alianza Nacional, y Alianza Nacional era un partido postfascista que tenía todo el núcleo del fascismo, pero renegaban de él. En el caso chileno podemos ver que este grupo es el Movimiento Social Patriota, pero es cuático porque el Movimiento Social Patriota no dice públicamente que es fascista, pero hay militantes que dicen que sí, entonces como que coquetearían con el neofascismo y el postfascismo. Es como un fascismo del closet, el postfascismo. Las derechas radical populistas tienen varios elementos del fascismo, pero también tienen elementos que van a otra dirección, que no es al totalitarismo, sino que van a apuntar a lo que Víctor Orbán llama las democracias iliberales, que eso es como con su norte. Entonces, para ser postfascista, ¿basta con que reniegues de ser fascista? ¿Es como un poco eso? ¿O hay otros criterios que...? Es que no reivindican su pasado, pero tienen características muy comunes con el fascismo. ¿Qué vamos a llamar como postfascistas? A los duginistas, por ejemplo, y a los nacional bolcheviques, que son todo el partido duginista que crea Dugin en Rusia, crea esta cuarta teoría política que va a ser súper similar a lo que podríamos llamar el postfascismo. También está Alianza Nacional, que tiene más fuertemente este gen fascista que ningún otro, pero sí va a negar de ser fascista. No como el MSI, que es el Partido Social Italiano, o sea, el Movimiento Social Italiano, que el partido fascista después de que cae Mussolini en el 45, que reivindican a Mussolini y que militó Giorgia Meloni, y que ahí podríamos llamar que es neofascista. Neofascismo vamos a llamar que es lo mismo que el fascismo, pero post 45, porque se supone que el fascismo muere en el 45, después va a llamar al neofascismo como el movimiento social italiano, y ahí entre ellos como militantes del movimiento social patriota chileno, porque ellos se reivindican fascistas, pero el posfascismo va a tener todas estas características, pero lo van a negar. O sea, es como un poco lo que opinaba Emilio Gentile, que quizá es uno de los historiadores que más ha estudiado la historia de este nefasto movimiento, ¿no? Que él decía que se puede hablar de fascismo si es que nos referimos a lo que fue el fascismo histórico como tal, es decir, un movimiento de masas organizado militarmente que conquista el poder y que va a transformar ese régimen parlamentario en un estado totalitario, ¿no? O sea, es decir, que es un estado con un partido único que va a pretender como transformar o regenerar bajo una idea de raza o con objetivos imperialistas, ¿no? Muy nostálgicos del Imperio Romano, de conquista. O sea, dirías que hoy día estas mismas personas como Giorgia Meloni y toda esta gente, ¿no? que reivindican quizás la figura de Mussolini, buscan ese poder, pero más por medio de la economía que por la vía armada. Es que claro, el partido milicia es como esencial dentro de los partidos fascistas, pero lo que van a hacer estas derechas radicales es ocupar la democracia para iliberalizarla. ¿Se entiende? Así, por ejemplo, el gobierno de Polonia tiene zonas anti-propaganda LGBTIQ+, por ejemplo. Entonces podemos ver cómo ocupan las mismas democracias liberales para iliberalizarlas, como empezar a escarbar desde dentro, pero no es como una confrontación directamente contra las democracias liberales. Es como darle apariencia de democracia, pero con componentes, pues, opresores que no son claramente democráticos, ¿no? O sea, también estoy pensando en el caso de Erdogan, también en Turquía, y bueno, en el caso de Polonia y de Bulgaria es como bastante evidente, ¿no? Que incluso hasta podríamos hablar, es curioso que menciones que en Rusia también hubieron tantos movimientos, pensando cómo es la realidad actualmente ideológica de que se rechaza todo tipo de movimiento LGTBI+, también ahí en Rusia, ¿no? Claro, y hablar que el componente económico del fascismo es el corporativismo, que es una patita súper interesante, que igual para no entrar como en confusiones, es como decir que Pinochet no es fascista, porque era el modelo neoliberal. De hecho, muchos como fascistas que estaban o apoyaron el régimen de Pinochet, algunos ex Patria Libertad o el movimiento revolucionario nacionalista, como que ven como en un traidor a Pinochet, y claramente hay personas dentro de la Junta Militar chilena que son corporativistas como Gustavo Lig,
pero la Marina con Merino es completamente como pro-americana y pro-libre mercado. Y ahí como podemos contrarrestar como los discursos anti-globalización, pero acá en Chile podríamos hablar si esas personas como anti-globalizadoras de derecha están en contra de los tratados de libre comercio, que claramente es una herencia neoliberal, porque el Partido Republicano de Kast mantiene la misma ideología de la Unión Demócrata Independiente, que es como el símil del PP en España, que es Chicago gremialista, pero tiene estos componentes que hacen que la derecha sea radical, que es nativista, que generalmente los miembros de una comunidad nacional son los miembros de ese estado, y eso hace que sean xenófobos. En el caso de Brasil es al revés, y el caso chileno también, que hace que las comunidades sean propiamente brasileñas o chilenas en despojo a las comunidades indígenas, y eso se puede ver en el rechazo de la constitución, la propuesta de constitución de chilena, que era el estado plurinacional, y acá era no, pues somos todos chilenos. Entonces ahí podemos ver una raigambre nativista. También está el autoritarismo como tal, y una pata importante que lo diferencia con las otras derechas convencionales, que es el populismo. ¿Qué amenazas crees tú que representa para la sociedad finalmente el avance de estas ideas? O sea, para la sociedad actual. Presentan claramente como amenazas a grupos minoritarios, sobre todo de la comunidad LGBTIQ+, pero por ejemplo en Chile, en comparación a otros estados europeos, son derechas distintas porque tienen enemigos distintos y sus discursos son distintos porque sus historias son distintas. Por ejemplo, en Europa, la AfD en Alemania apelan a un chauvinismo nacionalista. Es decir, los servicios públicos como la educación o la salud no la pueden ocupar los inmigrantes o los extranjeros, pero porque son de los alemanes. Pero en Chile no podemos decir lo mismo porque está completamente privatizado y la salud pública y la educación valen una mierda. Y claramente el discurso acá es mucho más neoliberal que allá, porque allá tienen algo que defender. Evidentemente acá claramente la derecha no le conviene meterse en esa patita económica porque sale perdiendo, pero claramente va a echar como la responsabilidad a la inmigración con respecto a la seguridad nacional, al narcotráfico, que es algo que se ha visto mucho en la agenda política en estos meses. Y bueno, sí, también un poco lo que quería comentar era ligado a ¿qué crees que fue el detonante o los detonantes? Pues porque es cierto que existen como distintos movimientos como de extrema derecha, que algunos tienen como esta apariencia como más neoliberal, otra que es más chauvinista. Pero también es curioso que últimamente han cobrado fuerza en distintas partes del mundo, ¿no? O sea, o es un hecho de que siempre tuvieron fuerza y ahora se han vuelto más mediáticos, o ¿qué crees que haya sido el detonante de que esté como tanto en el discurso público esto? La literatura académica, yo no sé si estoy muy de acuerdo con los términos que ocupan, pero la literatura académica habla de, bueno, cada vez que hay una revolución hay una contrarrevolución. Entonces aquí hubo, desde el mayo 68, hubo una revolución cultural, que es la revolución silenciosa. Ahí yo cuestiono mucho el término revolución en estos términos. Claro, hay una revolución silenciosa por la globalización y la integración política, y lo que hace que estas cosas hayan valores postmaterialistas, le llaman ellos. ¿Y qué son los valores postmaterialistas? Las diversidades culturales, los valores liberales, lo cosmopolita y lo universalista. Es decir, lo que podemos ver es valores globales como derechos humanos, ver las minorías, insisto con los derechos LGTBIQ+, el movimiento feminista, todo eso se enmarca en valores postmateriales. Yo no sé qué tan postmateriales porque igual encuentro porque tiene un componente material bastante evidente. Claro, ¿no? pero sí. Así se llama en la academia, pero lo llaman así, ¿cachai? Así que maten a una persona homosexual en un barrio pobre es algo muy real. Así como, sí, pero para un académico es algo postmaterial. Sí. Pero eso es lo que llaman valores postmateriales, porque no es como preocuparse del pan, entre comillas, o de las grandes mayorías, sino que apuntar a estas pequeñas minorías como movimiento animalista, vegano, etcétera, y eso hace configurar una izquierda libertaria que parte desde el mayo francés
a que empieza a haber una contrarrevolución silenciosa. Si hay una revolución silenciosa, va a haber una contrarrevolución silenciosa que se va a oponer a estos valores postmaterialistas. Entonces, y claro, los valores postmaterialistas, como le llaman estos académicos, se van a concentrar en las grandes urbes. Por ejemplo, en Chile como, no sé, Valparaíso, Santiago, pero vemos en las regiones que José Antonio Kast arrasa y Boric empieza a ganar más en el centro. Y claramente en la elección de Biden, que claro, no es como ninguna persona como de izquierda ni nada por el estilo, pero claramente asuma este voto antifascista, que es una cuestión súper criticable y ya despreciable en estos momentos, pero claramente en las costas, en el centro urbano, gana más el Partido Demócrata, y en el centro Trump arrasa, que son estos sectores donde está la clase obrera, pero que es como tiene elementos más atrasados, como que no tiene por qué preocuparse de estos valores postmateriales, que también está muy arraigado a la costumbre. Por ejemplo, acá en Chile estuvo muy movido el tema con respecto al rodeo. Yo hice clase en un colegio donde era la comuna más pobre de la región metropolitana de acá de Chile, y claramente el discurso de Boric en la elección calaba muy fuerte, así como va a abolir el rodeo, y como que ellos aman el rodeo, y uno ve como el rodeo que es como de viejos de 50 o 60 años, un deporte muy aburrido donde hay maltrato animal, pero que cala hondo en niños y jóvenes, porque es una raigambre cultural bastante fuerte. Y perdona, para poner en contexto a la gente que igual no conozca el rodeo, ¿qué es el rodeo? El rodeo no, una cuestión medieval, güey. Miche podría explicar mejor. A ver, en breves palabras, el rodeo es una costumbre que se tiene en muchos países como Chile, Estados Unidos, etc. Consiste en que un montón de gente va a una media luna, que se llama, se sientan y ven cómo unas personas que suelen ser latifundistas o terratenientes o gente que participa de estas dinámicas, se sube arriba de un caballo a acorralar a un ternero contra una muralla de madera, y a través de eso gana puntos. O sea que al final es mucha gente lo reivindica como un deporte, siendo que en realidad, claro, es un método de maltrato animal que divertía antiguamente a latifundistas y hoy en día se ha arraigado culturalmente también en la sociedad chilena rupestre. Eso antiguamente es como lo que se pensaba en los centros, pero es como súper arraigado como dentro de las culturas como más de regiones de Chile. Y no me consta que como más al interior de Buenos Aires o al interior de Uruguay o quizás en España también, donde no están estos centros urbanos, estén esta raigambre más costumbrista. Entonces, claramente los valores postmateriales en estas zonas no llegan. Es como la tesis que tienen unos hueones liberales que también decían de la revuelta social en Chile, es como estos jóvenes están reclamando de llenos, porque tienen todo. Tienen tele, tienen auto. Claro, entonces tú tienes todo, por ende puedes ser vegano. Tú tienes todo, por ende, claro, los homosexuales pedir que no los maten es como un privilegio, pues, bueno. ¿Y tú qué crees que de esta parte como de exigir derechos para los animales y exigir derechos de las mujeres y exigir derechos para la gente LGTBI más? ¿Qué crees que caló tanto de este discurso igual en esta gente que apoyó tanto esos dos movimientos? O sea, o fue algo que se apropiaron y lo instrumentalizaron para mover a toda esta gente que igual era una manera de unirlos, ¿no? Y de unir a gente que no era de ciudad en contra como de la burguesía de la ciudad o algo así. ¿O cuál crees que haya sido como un poco el discurso o la motivación? Porque también gente gay y hay mujeres y hay gente en los ranchos, vamos. Es como sí. Porque estas son comunidades que dicen: yo voy a votar a Kast o voy a votar a Bolsonaro, voy a votar por Trump, precisamente no porque me ofrezca algo a mí, sino porque está en contra de la gente que yo también estoy en contra. ¿O cuál crees que haya sido como la narrativa que, digamos, unió a todas estas gentes que también igual podían tener discursos e ideas como más distintas, ¿no? ¿Cómo fue que, digamos, que esta gente de derechas
fue uniendo a tantos colectivos y a tanta gente, ¿no? Es lo que ellos llaman la batalla cultural. Es como, claramente, acá en Chile decían, la derecha se dedicó a la economía, en los tiempos de la postdictadura, se dedicó a la economía a la derecha, y claro, Chile tenía números bonitos, bla, 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 pero a la izquierda le regalamos el pantano cultural. Y eso es como lo que ha calado, como estos discursos gramscianos de derecha. Es como, estamos perdiendo nuestros valores. Gramsciano de derecha. Sí, hay como unos términos así que la nueva derecha francesa se declara gramscianos de derecha. Hay leninistas de derecha en Estados Unidos. ¿Qué? No. Bueno, la batalla cultural es importante. Ellos leyeron a Gramsci, nosotros también tenemos que leer a Gramsci, que también es importante, y darle una vuelta de tuerca. Es como ocupar la metodología. Hay un podcast que me gusta mucho que se llama Epidemia Ultra, y hay un capítulo que se llama Las nuevas derechas le robaron a la izquierda, y ahí habla como el tema de la nueva derecha francesa y cómo toman el aparataje cultural. Y Francia, porque claramente ahí nace como esta izquierda libertaria que hablé anteriormente. Entonces también la reacción de defender tus valores, tus tradiciones, o todo el mundo en que tú estás acostumbrado, y alguien te lo desmorona, es como para reaccionar. Y es como dar esta batalla cultural y todo esto. Pero también hay fenómenos distintos. Por ejemplo, el Frente Nacional francés ocupa mucho un discurso pro LGBTI, porque han habido un par de ataques yihadistas a discotecas homosexuales. Entonces Occidente acepta a los homosexuales mientras los musulmanes no. Y como el tema musulmán en Francia es más susceptible, entonces conviene tener un discurso que atraiga a la comunidad homosexual, porque Occidente los permite vivir en tranquilidad. Claramente no permitimos que se casen, pero pueden vivir con esta cosmovisión que les da Occidente. Y ahí pueden ocupar un maquineo bastante interesante. En el imaginario de la lucha Occidente versus Musulmania, ¿no? Sí. Claro, no, y aparte también es súper interesante cómo parece que es algo muy parecido, pero tienen discursos muy específicos dependiendo de la región y dependiendo de su contexto, ¿no? Porque obviamente este tipo de discursos no van a calar de la misma manera en Europa que en Chile, que en cualquier otro sitio. Por ejemplo, Vox es más anti-LGBTQ+, que el Frente Nacional francés. Y ahí podemos ver diferencias, a veces similitudes. Como que se adapta finalmente a sus contextos, ¿no? Sí. Con el objetivo que básicamente va a ser el mismo. Exacto. Por ejemplo, esto del chauvinismo del bienestar, que lo ocupa Alemania, que lo ocupa la Lega, qué sé yo, que no pueden calar en Chile. La pregunta que te quería hacer a continuación era: hemos hablado bastante del fascismo, cómo identificarlo. Queríamos hablar un poquito más de cómo han sido los movimientos de resistencia al fascismo. Y bueno, supongo que podemos empezar por Chile, porque es el lugar donde vives. Tienes que empezar por todos los, o sea, del antifascismo, todos los movimientos pero de todos los antifascistas. países, de todos los, exacto, de todos los países del mundo. Ya, bueno. Todo empezó en 1919 en un país llamado Italia. Pucha, antes de hablar de Chile, yo creo que hay que partir por Italia, po. Así como... Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano. Claro, está esta revolución que es el bien horroroso, que son las tomas de fábrica en el norte de Italia, en Turín, por ejemplo, que son unas revueltas bastante importantes después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el norte de Italia, porque se industrializa el norte y queda el sur agrario. En el sur se toman terreno y en el norte se ocupan la fábrica. Muy bonito. Base a esta como movimientos pre-revolucionarios empiezan a surgir estos grupitos, los fascistas de compartimento. Entonces se empiezan a organizar y empiezan a hacer la contrarrevolución preventiva, como decía Luigi Fabri. En 3 años ya toman el poder, pero siempre hubo una resistencia. La resistencia vino de un pequeño grupo anarquista que decidió unirse con militantes de base del PSI, del Partido Socialista Italiano, y el Partido Comunista, que los van a llamar los Arditi di Popolo.
que nacen en Parma, en Italia, y que empiezan a hacer una resistencia a este movimiento fascista que estaba atacando a locales obreros, estaba quemando centrales de periódicos, bolsas de trabajo y todo eso. Pero hay un problema que es como la cúpula de estos partidos, que es el Partido Socialista Italiano, firma la pacificación con Mussolini, porque Mussolini le dijo, ya, ¿quieren que le siga pegando o no le siga pegando? Y la dirigencia firmó sí, basta. Pero lo dijo más italianamente. ¿Cómo sería? Tú que sabes inglés. ¿Quieres que le siga pegando? Le pego con la pasta. Y claro, el PSI firma una pacificación con Mussolini y el Partido Comunista Italiano no permitía alianzas con partidos burgueses. Esto antes de los frentes populares, porque hay alianzas con burgueses todo el rato. Esto porque también los Arditi y Popolo tenían elementos republicanos. Entonces los Arditi y Popolo, quienes lo apoyaron así restrictamente, fue la Unión Anarquista Italiana y la Unión Sindical Italiana, que era anarcosindicalista, y quedaron ahí entre medio flotando, y a través de esas patitas de la dirigencia de los partidos perdió fuerza y castigaron a sus militantes que se mantuvieron firmes en la Arditi y Popolo. Bueno, también otra resistencia son unos 3 atentados contra Mussolini. En España podemos hablar de la heroica resistencia al fascismo o al nacionalcatolicismo de Franco, que es bastante conocido por la Guerra Civil Española. Y se termina como la resistencia italiana después de a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados llegan al sur de Italia y Italia entra en una especie de guerra civil. Y queda la República Social Italiana, que queda al norte con los fascistas, y el sur queda con la resistencia, que queda la resistencia oficial, que quedan grupos republicanos, los comunistas, socialistas, y se excluyen a todos los anarquistas, trotskistas y el Partido Republicano Italiano. Porque estaba el partido monárquico en la resistencia oficial, entonces el Partido Republicano dijo no. Esos son, por ejemplo, los movimientos como antifascistas antes de la Segunda Guerra. Después empiezan a ligarse mucho con el movimiento juvenil. En la posguerra podemos nombrar el grupo de los 43, que eran unos judíos que atacaban a cualquier acto fascista desde el año 46 al año 50, y en los años 70 estaban ligados ya a la contracultura. Tras la caída del muro hay otro reauge de nazi entre 1990 y 94, que asesinan más de 80 personas, y a través de eso nacen Acción Antifascista, Organización Nacional, de entre el 92 y el 2001. En Chile, históricamente, quienes más le dieron cara al fascismo, al movimiento nacional socialista, fueron los socialistas y los comunistas, porque eran partidos que iban en auge. Y los partidos los movimientos anarquistas tuvieron menos conflictos con los fascistas, porque eran como iban disminuyendo el anarquismo después de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo en el año 31, pero sí hubo un núcleo fuerte en el sur, en Osorno, porque en Osorno llegó mucha migración alemana en el siglo XIX. Porque claro, los alemanes sabían producir y los mapuches asquerosos no saben producir nada. Entonces traigamos gente del primer mundo nomás. Y ahí como el discurso como antifascista caló más, porque los alemanes militaron en el partido nazi, no solo en el movimiento nacional socialista chileno, sino que militaron en el Partido Nacional Socialista Alemán, en las sucursales internacionales. Y claramente Osorno era una ciudad mucho más pequeña que lo que ahora, se podían ver nazis en las calles, entonces habían manifestaciones y chocaban más. Osorno fue una ciudad bastante conflictiva, donde el anarquismo se supo refugiar después de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, pero también tenía un elemento muy fascistoide hasta el día de hoy. Así como esas zonas son muy conservadoras. Y en la actualidad podemos ver que en Estados Unidos, después de la elección de Donald Trump, hay un florecimiento de movimientos antifascistas en todos lados. De hecho, fue catalogado como una organización terrorista, pero dentro de las que más destaco es Redneck Revolt, que es una organización que apoya el uso de armas dentro de la izquierda, porque cree que la izquierda abandona el discurso del portar armas, el legítimo uso de defensa, y ese discurso se lo cala a la derecha, y son grupos blancos de izquierda, de clase obrera, que les molesta que Trump haya tomado esa parte del pastel de los votantes. En la actualidad, yo diría que en Chile, dentro de grupos anarquistas, son mucho más críticos con el antifascismo,
sobre todo lo que pasa en España en las jornadas de mayo, que es cuando el ala republicana y la oficialidad de la CNT reprimen a balazo a quienes querían continuar en esta dicotomía de o era la revolución o nada. Entonces, en base a ese conflicto, son más críticos con el antifascismo. Evidentemente, eso se puede constatar, que el antifascismo, como ve todo lo malo que hay en el mundo es el fascismo, nos dejamos de preocupar como del capital y sus miserias. A veces movimientos antifascistas sin querer terminan dando como un apoyo a posturas más socialdemócratas. Y esto lo digo muy responsablemente, que en Estados Unidos hablé hace un mes con un compañero y dije, ¿qué pasó con todos los movimientos antifascistas allá? ¿Todavía sigue? Y dijo, después de que perdió Donald Trump, todos bajaron. Entonces claramente el fascismo Es que tal cual. Claro, el mal máximo, y claramente algunos votaron por Boris, que apoya leyes criminales como la ley del gatillo fácil, que esta semana mataron a 2 adolescentes más los pacos. Entonces estamos hablando de eso, y esa indignación sería distinta si estuviera Kast en el poder, porque claro, si lo hace la derecha es muy malo, pero si lo hace el PSOE o Boric es como, puta, no critiquemos tanto porque le hacemos la pega a Vox o le hacemos la pega al republicano. Entonces, ¿tú crees que la solución es tener al fascismo en el poder, claramente? Evidente. Entonces, evidentemente. No, pero yo creo que aquí has dado con un punto muy importante, porque estamos viendo una y otra vez la misma historia que se repite de el voto útil y del voto al menos peor, y es que el otro es fascista, y entonces... Si no votas eres fascista. Eres fascista, totalmente. Y esto también es curioso porque en su momento yo creo que de los primeros candidatos que se vio como muy evidente esta lucha fue en la batalla electoral entre Boric y Kast, ¿no? Y es cierto que Kast ahora es una persona que no está en el poder de facto, pero cosas que votaría Kast están en manos de Boric, ¿no? Que me parece una cosa Militarizaría terrible. el Gualmapu, cosa que hoy todavía estamos, así como menos mal detenimos el fascismo, pero tenemos la ley del gatillo fácil, tenemos todo Gualmapu militarizado, lleva 22 estados de excepción con prórroga, votados por el Partido Comunista, que después te dicen, no, cuidado con el negacionismo, que la dictadura, que estos discursos son peligrosos, pero al momento de votar están ahí, ¿cachai? Entonces, y al final uno le hace el trabajo a la derecha. Yo creo que al final el antifascismo, así sin apelativos, sin nada, como una vía netamente política, porque su lucha es completamente política y a veces carece del sentido social de una lucha. O sea, es decir, como que el voto antifascista netamente tiene por objetivo evitar de que el triunfo en el poder parlamentario esté en manos del fascismo, al mismo momento en que llegase al poder partido que se diga de izquierda. A veces esas luchas como que decaen, entonces al final como que cada vez se ha convertido también en una lucha que se da cada 4 años, que se da en elecciones. Y yo creo que los grupos antifascistas no lo hacen así con querer, así a veces. No, obviamente de hecho, no, pero... mucho de su retórica puede ser revolucionaria, anarquista, comunista, con un horizonte bien claro, pero cuando ponemos que el fascismo es el peor de todos los males, que evidente no es ningún bien, nos hace perder como la perspectiva de los otros enemigos o las otras cosas que están al lado. Entonces yo creo que ahí como que hay algo que ajustar, y no digo que sean mal o que sean ignorantes o que sean ingenuos, pero creo que ahí hay un punto interesante el cual debatir, y esos debates se han llevado a cabo en Chile. No sé cómo estará la cosa en España cuando el un paso atrás es más fuerte. ¿No? Sí, la verdad es que aquí se viene bastante similar, creo yo. O sea, bueno, a ver, el día en que estamos grabando este capítulo es justamente el día en que son elecciones. Ya me dirán ustedes ahora cuando escuchen este podcast, si lo están escuchando desde un campo de concentración o desde el paraíso en las Islas Canarias. O desde un campo de concentración con banderas LGTBI pinta de rosa. Campo de concentración con perspectiva de género. Claro, desde un campo de concentración con perspectiva de género. Pero efectivamente, o sea, yo creo que muchas de las cosas que me tocó vivir en tiempo de elecciones en Chile y respecto a esta como apelación, ¿no? Que se apela mucho a una... como un chantaje emocional, ¿no? También y todo esto. Es que tú quieres que ganen los que eran cómplices de Pinochet. Claro, que tú le estás haciendo el juego a la derecha, ¿no? Y todo lo demás.
Y es algo que igual yo lo estoy viendo muchísimo acá y que yo creo que siempre ha estado tan bien y yo creo que el escenario es más o menos similar, como un poco lo estoy viendo, es muy similar a lo que me tocó vivir los últimos días que estuve en Chile, esto de responsabilizar a los anarquistas, de responsabilizar a la gente que se abstenía y de responsabilizar también a la misma gente pobre. Que le decían ignorantes porque votaban por la derecha o porque no van a votar. Cualquier que vote por una opción que yo no elija son ignorantes. Claro, y al final no hay tanto un sentido como autocrítico probablemente de pensar, oye, mira, ¿sabes qué? Ahí la socialdemocracia en este momento no ve al fascismo como o sea, los ve finalmente como un contrincante dentro de sus propios márgenes democráticos, no lo ve como un enemigo así letal al que enfrentar, sino que como que hay que respetarlo, como que hay que respetar su discurso, que a lo mejor no nos gusta, pero están en libertad de opinar de que matar negros está bien, de que matar gitanos también está bien, y hay que como que respetarlo, y es como que todo ese discurso ciudadano armado por la socialdemocracia le pavimenta pero muchísimo el camino a los neofascismos, a las derechas radicales, o como lo queramos entender. Entonces, responsabilizar del todo a la abstención es un error. Claro, pero también a mí me criticaron en un taller que hice hace un mes atrás, que claro, planteé esto, me trataron de privilegiado. Claramente soy hombre heterosexual y porque claramente en Polonia que pongan estos lugares libres de propaganda LGTBIQ+, es distinto a que esté Boric en el poder, ¿cachai? Como que, Giorgia Meloni ahora que le quitó el derecho a ser madre a mujeres lesbianas, como que igual son como luchas pequeñas dentro de la democracia, que igual uno no puede como negar, así como que igual ocurren, ¿cachai? Entonces como que creo que más que de cerrarme aquí en una postura, es como abrir ese debate. No es que un compañero es como que quiera que gane el fascismo o el otro compañero es que se olvidó de las otras luchas. Podemos tomar esas cosas a la balanza y ver cómo lo que pasa en Italia ahora con Giorgia Meloni. Claramente ahora está haciendo una ley para quien le tire piedra a un policía como terrorismo doméstico, así. Igual las personas aguantan más como la represión dentro de la socialdemocracia que con gobiernos de derecha, y eso acá en Chile lo sabemos bien. Es como con Piñera no se la aguantábamos ni una, pero ahora con Boric, que ha pasado con estos asesinatos por parte de la policía, si fuera en el gobierno de Kast serían asesinatos políticos y sería el máximo responsable, y ahora se le responsabiliza a los carabineros, casos aislados, que eran delincuencia. Entonces como que igual hay que poner una postura crítica con las personas también, porque ¿cachai? Como cuánto aguanta el discurso, po. ¿Qué pasa si le criticáis más al uno que al otro? ¿No medís con la misma vara? Claro, y yo creo que también es súper interesante cómo el poder de alguna manera siempre busca un antagonista, pero un antagonista que es lo suficientemente fuerte para representar una amenaza, pero lo suficientemente débil como para vencerlo, ¿no? Y esta misma figura en México es el narco, y en otros países pues pueden ser los inmigrantes, pero cuando no tienes nada de eso, siempre va a haber otra facción que te puede servir a ti como un enemigo a vencer. Es como ellos son el problema y el problema nunca seremos nosotros, ¿no? Y el problema es que este tipo de cosas se hacen evidentes en el momento de las elecciones. Y cuando se problematiza es en las elecciones, pero cuando no se debe de problematizar es después, ya cuando ganaron, cuando ya ellos están en el poder, es que tienen las manos atadas y no pueden hacer nada y todo esto. Y es ahí cuando tenemos que pues, salir a la calle y todo esto. Y es más fácil apaciguar a alguien diciendo, bueno, es que ten cuidado que allá del otro lado está Vox, que es muy peligroso y esto. Y que es cierto, o sea, yo tampoco quiero que gobierne Vox. No quiero que gobierne, obviamente, la derecha en México. Pero también la realidad es que la izquierda, pues también ha fallado y ha tenido unas cosas que ha servido muy bien la derecha como chivo expiatorio a todas las cagadas que han hecho, ¿no? ¿Cómo va el gobierno más progresista de la historia ya? ¡Buah! En México o en España, porque estos los dos en Chile también. Sí, es que también es curiosísimo porque es evidente que qué bien que se han dado estos progresos, porque México no estuvo en una dictadura, pero estuvo en algo similar, que fue el gobierno del PRI. Cuando por fin se
logra ganar otro partido que no es el PRI, gana un partido de derechas y fue algo que fue aplaudido por todo el mundo. Y cuando por fin gana un partido que no es de derechas, es un partido de izquierdas, pero es un partido de izquierdas muy aliado a los poderes fácticos de la derecha, que es la iglesia básicamente, ¿no? Y con unas ideas pues muy conservadoras sociales, ¿no? Y son, no sé, es como muy desalentador, la verdad, porque hay muchas cosas que se han hecho pues un poco como de dientes para afuera, pero en la realidad y el día a día no sé qué tanto ha cambiado el país, ¿no? O sea, han cambiado muchas cosas y el salario mínimo se subió, pero pues, y es que ya el salario mínimo si no se subía era insostenible, ¿no? Y también... Acá Boric hizo lo mismo. Y sí, y lo del litio también, por lo que he oído, también Boric hizo lo mismo y López Obrador hizo lo mismo. Es como, este tipo de cosas son medidas que ya eran necesarias, o sea, que ya eran como inevitables y necesarias y se las estamos atribuyendo a estos gobiernos. Que qué bien que se hagan, pero no sé, es como, o sea, podrían realmente ahora ponerse manos a la obra en un montón de cosas, porque en México no hay oposición. Así, o sea, directamente el poder lo tiene Morena, no solo en la presidencia, sino con el Congreso y con un montón de cosas. Y se ha avanzado, pero no sé, mucho a nivel de discursos, pero no sé si en la realidad tangible de las personas... Sí, ¿no? O sea, la lucha contra el narcotráfico se ha parado, entre comillas. Y es una cosa positiva porque el presidente dice pues la lucha contra el narcotráfico es algo que no tiene que ser una lucha armada, ¿no? Tiene que ser... Él tenía esta frase que se llamaba abrazos no balazos y la gente lo tildaba de loco y no sé, pero también se me hace como una ideología correcta de tener en contra del narcotráfico. O sea, no vamos a vencer el narcotráfico con más violencia, lo vamos a vencer con paz, con unidad, con hermandad, con mejores condiciones sociales y todo eso, pero en la realidad es que el ejército está en la calle y el ejército es cada vez más poderoso y cada vez tiene más poder la policía y es, pues qué bien, el discurso está súper bueno, pero si después militarizas a todo... El discurso acá es como vamos a resolver el conflicto mapuche con diálogo, conversación y está todo militarizado. El diálogo, tanque. Aquí tienes tu diálogo. El diálogo, sale un tanque así como... Oye Juan, mira, esto abre también una pregunta. Desde el anarquismo, ¿qué se propone como para la ofensiva contra el fascismo? Desde una postura anárquica. No, los anarquistas no proponen nada. Todo lo que sea una queja. Yo creo que eso debe estar más en discusión. Como que, como dije, hay algunos compañeros que son más críticos del llegar al antifascismo y todo, y otros que postulan a criticar la democracia como un símil del fascismo. Así como que no hay como por dónde elegir, hay que arrasar con todo. Y yo creo que hay que discutir, aunque me simpatiza más la segunda opción, entrar a discutir cómo salimos de este laberinto, porque al final te ponen en un laberinto, porque claramente la democracia no es opción, ¿cachai? Los gobiernos progresistas son igual de represores que estos, o sea, no igual, pero son igual son represores, ¿cachai? Igual tenéis militarizado la Araucanía, igual tenéis leyes represivas, igual tenéis presos políticos, pero por otro lado es como, claro, tendríais como zonas libres de zonas libres de LGTBQ+, ¿tendríais, no sé, discursos de odio contra homosexuales? No, pues no quiero ni lo uno ni lo otro, pero ¿cómo arrasamos? ¿Cachai? ¿Cómo vemos tácticamente la cuestión? Y yo creo que en eso el anarquismo está como al debe y necesita como discutir más, cosa que se ha estado dando en los últimos años, que han habido como reuniones como de colectivos para ver qué opina cada uno, y eso es como muy sano que lo ha llevado a cabo la Asamblea Libertaria de Santiago, Vamos hacia la Vida, la Federación Anarquista de Santiago y otros grupos más, que el Archivo Histórico de la Revuelta, y otros grupos más que se han juntado a hablar colectivamente gracias a la Asamblea Anarquista de Santiago, y eso es como que dan un paso para ponerlo en común. Pero tiendo a pensar que crítica anarquista, aparte de criticar a la democracia con el fascismo siendo un símil, pero falta como una táctica a llevar, una táctica quizás común o similar. ¿Qué hacemos ante este contexto? Y claro, yo voy a expandir unas charlas que tengo para recoger opiniones, para quizás aunar qué es lo que podemos hacer.
Y pensando que los anarquistas somos, puta, ponele que somos 5.000 o 2.000 personas. 5.000 con mucha expectativa, así como con mucho. Pero 5.000 en una sociedad de 20 millones de habitantes, a donde prima la música urbana, prima el narcotráfico, que ha golpeado fuertemente la sociedad chilena en los últimos 2-3 años. Es complejo, sobre todo, el ver como el rechazo a la Constitución no solo un fracaso del progresismo, sino que grupos como Revolucionarios o de la izquierda radical, como dice Igor Goikovich, también deberíamos verlo como una derrota, porque al final con las personas que te manifestabas ya no están dispuestas a hacerlo. Es como, al final, ¿para qué? Entonces al final uno va a estar solo manifestándose, y eso también puede ser otra ratonera. Si no proyectamos una alternativa o vemos qué hacer al corto mediano plazo, estamos atrapados en un laberinto. Y yo creo que son dos laberintos: la democracia, el fascismo, y cómo salimos de este embrollo. ¿Y tú, Chini, qué piensas tú? O sea, ¿cuál crees tú que sería una alternativa anarquista para enfrentarse al fascismo? Es muy fácil encontrar una alternativa anarquista para enfrentar al anarquismo, porque la tenemos esa ganada. Basta con militar en un ataque colectivo. Basta con militar, que ya habrá 3 grupos que se dividirán. Bueno, primero, fui al baño y lamento no haber estado en la primera parte de la conversación. Me quedé solamente con el final de lo que dijo Juan. Pero también agradezco terriblemente que dejé a 2 chilenos y todavía les entendí cuando volví a la conversación. Porque siempre me pasa que estoy hablando con chilenos y se ponen a hablar entre ellos y hablan en su idioma curioso, parecido al español. Pero weón, ¿cómo no cacháis la weá? No cacháis nada, sapo culiao. Al idioma parecido al español que hablan allá en Chile. Y bueno, yo creo que también, uniendo un poco con lo que decías, Juan, me parece que también es cierto que somos muy pocos, y que es cierto que también el cambio tiene que ser una cosa sistémica, y que hay mucho desánimo y estamos ante una realidad pues muy gris, porque también otra cosa que creo que no hemos tocado es el tema del cambio climático, que poco a poco va a ser una realidad cada vez más evidente, y tenemos una bomba de relojería que va cada vez más rápido. Pero yo creo que como anarquistas tenemos que pensar siempre en los valores de la acción directa y de trabajar desde nuestros barrios y en la gente que está a nuestro alrededor. No es algo que yo creo que sea muy alentador decir, pues bueno, con mi esposa y con la gente del trabajo es donde voy a intentar hacer algo. Pero es realmente el único marco de acción ahora, de momento, en el que yo como ser humano tengo un marco de acción. Y al menos creo que es algo que tenemos que tener en mente, que la revolución no va a ser una cosa que va a llegar dentro de 20 años cuando por fin seamos millones y nos organicemos, sino es algo que estamos construyendo el día a día. Y si no pensamos en nuestro trabajo como un lugar de lucha, si no pensamos en nuestro hogar como un lugar de lucha, las relaciones que tenemos con nuestros amigos como un lugar de lucha, tampoco estamos haciendo nada en nuestro día a día, y estamos desaprovechando lo único que realmente tenemos de manera tangible, que es el día de hoy, ¿no? Entonces, digamos que es lo único que a mí me da un poquito de esperanza para seguir adelante, porque he visto una y otra vez todo irse al carajo, siendo que parecía que ya iba hacia un lugar mejor. El nivel de protestas que han habido o que hubieron en México, o que hubieron en España, o que hubieron en Chile, o que hubieron en Francia, siempre parecían que iban encaminadas a algo mayor y que iban a poner un freno sobre las instituciones que nos están oprimiendo, y parece ser que nada cambió, y es muy desesperanzador, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que un ejercicio para mantener la esperanza y un ejercicio para hacer más llevadero el día a día es pensar en pequeño ese tipo de cosas que hacemos en nuestro día a día. Ya sé que suena igual un poco ingenuo, pero también, no sé, es como que algo que yo personalmente he intentado hacer para no volverme loco y de tristeza, no sé. Yo creo que tienes como toda la razón. Si al final es un trabajo de hormiga, estar con los vecinos, redes de abastecimiento que existen, me imagino, en muchos lados, y muchas personas que no son anarquistas se organizan de esa manera horizontal, comunitariamente. Es como una salida. Y una vez escuché a alguien que decía, y al final, ¿qué hacemos? Lo mismo que siempre, organizarnos. Así como que totalmente. Claro, y suena como persistente, tedioso, que es como, pero es como el camino nomás, ¿cachai?
algunos lo harán de una forma, otros lo harán de otra forma, cada uno lo hará como se acomode, de acuerdo a su familia, su vivencia, el lugar donde está viviendo. Ahora, creo que el trabajo que hacen ustedes es también fenomenal, tanto Minche como Chini. Claro. Tanto Minche, y bueno, Chini, tú le echas ganas. Tú. Sí, tienes esa parte. Tienes buenas intenciones. Los dibujos tan bonitos. Claro, porque como lo que estábamos hablando, como que las plataformas como TikTok, donde ha primado estos discursos y nadie contrarresta nada, nos puede parecer súper ridículos los discursos de Agustín Laje y uno se ríe, imbécil, pero a alguien no le parece imbécil lo que está diciendo, le hace todo el sentido. Y si uno no desmembrena quizás un libro de mierda, ¿cachai? Que puede escribir, o que algo que ya esto no tiene lógica, pero quizás es necesario decir, esto no tiene lógica por esto. No, y no apuntar, esto es fascista, o esto es qué, esto, porque al final las personas no te escuchan nomás. Yo no estoy ni ahí con escuchar a las personas que dicen panfletos nomás, sino que el análisis que ustedes hacen en sus videos, TikTok, también es un aporte bastante importante, y lo digo responsablemente porque yo hace un tiempo administraba un blog y claramente muchos compañeros me decían, pero weón, tu weá es una weá de internet, como militancia de internet, y yo decía, ya, pero está bien, pero cuando sacaba un periódico sacaba 30 ejemplares y con el blog tenía 150.000 visitas, ¿cachai? Así como que claro, un periódico es mejor porque te hace una lectura más detenida, podéis profundizar más los temas, y no es desmerecer lo uno ni lo otro. De hecho, yo llegué al anarquismo leyendo muchas cosas en internet, porque en mi pueblo donde vivía no había nada. Entonces, crear como espacios de discusión tanto en internet como también es algo súper valorable. Y aparte, yo creo que también es el pez que se muerde la cola un poco, ¿no? O sea, es cierto que la realidad material es lo que forja la realidad de las personas, pero también la realidad que nos vamos construyendo y el potencial utópico que tenemos de decir, no solamente es quejarse y decir esto es lo que está mal, sino, por eso es lo que me gusta y a mí me entusiasma mucho de la anarquía, es como decir, podríamos ser eso, o sea, no solamente es esto está mal y esto es una mierda, podríamos tener un mundo utópico y podríamos pensar en figurativamente cómo ir cambiando, igual pensar en ese tipo de utopías y después decir, bueno, lo que puedo hacer en mi día de hoy es, pues hay gente que no tiene que comer y me puedo meter de voluntario a un comedor social, y si no puedo estar ahí, pues en mi trabajo me puedo sindicalizar con las cosas que puedes tener a tu alcance. Si no puedes cambiar radicalmente la realidad, poco a poco estás buscando como esa utopía que pues de alguna manera tienes que hablarla, entusiasmar a tus vecinos y a la gente con la que convives de que es posible de que exista un mundo mejor, y eso yo creo que también es súper valioso, ¿no? Y es algo, al menos yo he encontrado como más entusiasmo en los círculos anarquistas más que en los círculos comunistas, o prefigurar una utopía, como no solamente decir, tendemos a ser muy pesimistas, pero tendemos a decir, utópicamente podemos tener como tantas cosas, ¿no? O sea, como podemos hacer como mil mierdas y como pensar ese tipo de cosas que igual pueden sonar un poco fantásticas. Igual son chaquetas mentales, ¿no? Pero no sé, es algo que si no vamos a pensar en una utopía, ¿para qué carajo empezamos a avanzar, ¿no? O sea, si vamos a seguir igual, pues mejor no avanzamos, nos quedamos aquí. Creo que es necesario justamente poder como en vías de eso, y ante las amenazas sistemáticas que tiene, digamos, las pocas victorias, podemos decir, ¿no? Que el ascenso de estas ideas, es que justamente como anarquista es necesario radicalizarse, creo yo, o radicalizarse aún más y empequeñecerle en las calles en todo momento, desde movimientos organizados, qué sé yo, piquetes que justamente por medio de acciones te puedan encargar, digamos, como el tema de la autodefensa de barrios, de trabajo, lugares, y no esperar a que estos discursos ya se esparzan y escalen a niveles gubernamentales, que escalen a niveles electorales, que es como, digamos, como que a veces siento que muchas de estas cosas sí que nos pasaron por el costado.
Por ejemplo, yo estando aquí me llamaba mucho la atención que una vez fue una manifestación y al lado, literalmente al lado, te digo, a 5 metros, 10 metros de donde estábamos nosotros, había un toldo de Vox y que estaban repartiendo sus folletos de Vox y no pasó absolutamente nada. Y de hecho, quienes organizaban el asunto llamaron a comportarse bien, a no hacer nada, que si nos provocaban no hiciéramos absolutamente nada, por el hecho de que ellos igual estaban como un poco en su derecho de ejercer, digamos, o de ocupar el espacio público, tanto como nosotros. Claro, tanto como nosotros estábamos usando el espacio público. Y era como, no, o sea, es que ese discurso tan ciudadano, ¿no? De como esperar a que ellos sean como simplemente contrincantes en la política parlamentaria y que escalen a niveles como lo están haciendo hasta ahora, es justamente el error. Después nos quejamos de que, no, es que los anarquistas fueron los que no votaron y por eso ganó el fascismo. Y es como, no, es que a ver, es que en el momento en que había que achicarles la calle, en el momento en que había que arrebatarles el discurso, simplemente los dejamos pasar como lo anecdótico, ¿no? Así como que, oye, sí, ¿sabes qué? En la tele invitaron a un tipo, a Abascal, que está mostrando cómo pasea a su perro. Un tipo muy simpático, tiene unas ideas que son un poco raras, no me gustan, pero mira qué bonito cómo se peina en la mañana y se hace su café. Es un nostálgico. Sí, y le gusta la música. Nostálgico de la España del 37. Sí. Añora momentos antiguos. Le gusta escuchar el cara al sol en la mañana mientras se toma su café y lee su periódico. Como que ese tipo de cosas creo yo que es necesario llevarlas a nuestros contextos, ya sea a nuestras organizaciones, a nuestras familias, a nuestros sindicatos, a donde estemos. Y comenzar a observar, oye, mira, significan evidentemente una amenaza y es necesario ponerle freno, pero ese freno no lo va a poner la socialdemocracia porque a ellos igual les conviene que exista esta amenaza, porque si no fuera por esa amenaza, ellos tampoco ganan elecciones, ¿me entiendes? Entonces a ellos les sirve, esa dualidad, claro, a ellos les sirve. No podemos delegarles a ellos la función de extirpar ese gen, ¿me entiendes? Como que es una tarea que nos va a tocar a las personas de a pie, justamente observarla, diagnosticarla y decir, oye, mira, en mi barrio hay un nazi, y ya, ¿qué hacemos? Vamos a sacarle la chucha. El resto de las personas hispanohablantes entenderán a veces cuando nos salimos mucho. Yo no entendí, yo no sé si darle la chucha era darle un abrazo o darle... Yo dije, no sé exactamente qué es. Abracemos un narco. Claro. Abracé un narco. Sí. Sacarle la chucha. No, sacarle la chucha, Chini, es pegarle. Me gustó como dije. Ya, sí, después por contexto dije, puede ser que sea pegarle. Sí. Me gusta cuando dije sí, porque también el entusiasmo y ser positivos y tú... con los anarquistas me estás diciendo que había entusiasmo y positivismo. Qué weón. Un poco de ver con la bola de cristal. ¿Qué crees que pueda llegar a pasar en el futuro? ¿Crees que cada vez el fascismo va a ir ganando como más auge? ¿O vamos a ver como... Sí, no sé, porque una parte de mí como que dice, carajo, esto se parece bastante antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es como, veo como pequeños grupos fascistas muy bien organizados por todos lados que cada vez están tomando más poder, pero bueno, tú que tienes un poquito más de contexto, ¿tú qué crees que puede traer el futuro? Yo creo que hay un autor que me gusta mucho de allá, Carlos Taibo. Creo mucho que va a haber un colapso y que ellos podrían administrar ese colapso ambiental con una cuestión que llama el ecofascismo, que claramente no necesariamente el ecofascismo proviene de grupos fascistas o derechas radicales o todo esto, pero es como pensar de que, claro, estamos en un bote salvavidas, no nos podemos salvar todos porque al final se hunde. Entonces hay gente que va a tener que morir y pensar en este darwinismo social militarizado. Y ante eso es como cómo se van a administrar los recursos. Yo creo que es como lo peligroso que va a haber. Yo creo que ahí como que hay que echarle una revisada. Su último libro no lo he podido leer, salió una editorial Eleuterio acá en Chile, ojalá se saquen en el resto de Latinoamérica, pero para pensar en eso, con
con la patita que tú dijiste del cambio climático. Bueno, Dani, tú que tienes hombres desnudos pasando por detrás tuyo, ¿hay algo que quieras agregar a esta conversación? Creo que se nos vienen evidentemente momentos difíciles en todas partes, ¿no? O sea, tenemos un montón de frentes abiertos, digo, como personas libertarias. Y también estoy de acuerdo un poco con lo que dice Juan, ¿no? Con esta idea del colapso. O sea, que creo que es algo que se nos viene. Se nos viene la migración climática también. Se vienen cositas cada vez. Se vienen cositas. Se vienen cositas en el futuro. Se acabó el agua. Se vienen cositas. En México es una realidad que ya está llegando. O sea, lo de la escasez del agua es una locura. Saludos a la gente de Montevideo. Saludos a la gente de Montevideo, muy simpática. Ya, y bueno, y ellos son de los más organizados del puto continente y tienen las cosas muy complicadas, ¿eh? Pero nada, yo creo que en estos tiempos con mayor razón, organización, con mayor razón, darle prioridad justamente a las organizaciones de barrio, que es algo que yo creo que también muchas veces hemos ido descuidando. Darle prioridad a eso, organizarse con los vecinos, con las vecinas, que ahí también hay como un incipiente germen también revolucionario. Y entender que la revolución no solamente tiene que ser política. Cuando hablamos de una revolución, involucra una revolución social. Porque si es una revolución política, dejamos abierto a que cuando se conquiste un poder político, que es lo que muchos buscan, ¿no? Como conquistar el poder político por medio del Estado, finalmente se sigue sometiendo a un poder económico, ¿no? Y al final la política funciona en torno a quien también tiene el poder económico y se va como retroalimentando. Entonces es necesario, más que una revolución política, una revolución social, que es, yo creo, la vía que defiende obviamente también el anarquismo, ¿no? Una revolución social. Y esas cosas no las veo exactamente, o sea, no creo que precisamente sea algo muy lejano. Pero yo pienso que estamos en el momento de crear esos cimientos que ya se vienen creando desde hace un tiempo y seguir con esa tarea, seguir con ese rol. Independiente de gane quien gane en las elecciones allá, en las elecciones acá, o sea, somos enemigos del poder, somos enemigos del poder político, somos enemigos del poder económico también. Y se nos vienen difíciles las cosas, obviamente se nos vienen difíciles. Nadie dijo que era fácil. Yo sí he dicho que era fácil al principio, antes de que empezáramos a grabar. Esto es lo más fácil del mundo. Mira, ser un anarquista... Hay que pegarle un par de nazis y listo. Sí, Claro. sí, nada más les tienes que pegar lo suficiente como para que no gobiernen y ya está. Y si te quedáis sin agua, vaya a buscar al mar y listo. Y ya está, le quitas la sal. Le pones pimienta y así equilibras la sal que tiene el agua y ya está. Como Dora la exploradora con el zorro, le dice así como a los fascistas, así como, zorro, no te lo lleves. Y fin, y dice, oh rayos. Y se devuelve a su es como sarcófago. no pasarán y pasaron. Y pasaron. Pasaron. Sí. Es que a lo mejor estaba mal escrito, no lo entendieron. No lo entendieron, estaba mal escrito. Ya. Le faltaba la tilde. Los fascistas dijeron, oh rayos. Oh rayos, no podemos pasar demonios. aquí. Sí. No podemos Yo creo pasar que aquí. también la estrategia así del correcaminos, de pintar en una pared así como un túnel y poner un letrero que diga fascistas para allá y que se peguen así muy rápido, es como la estrategia política del futuro. Ya tenemos entonces una nueva estrategia. Eso responde a la pregunta de cuál es la estrategia anarquista. Quizás los socialdemócratas hacen eso con nosotros, po. Sí, Cuando exacto. hay Es la fascismo, y ahí, sí, votemos por ellos para evitar el fascismo. Y ¡pah! Nos pega. Sí, cual, es tal la cual, metáfora exacto. perfecta. Por el túnel. No, yo lo que le quería decir a Juan es que fue un placer tenerlo por aquí. Y a ti, Dani, por invitarlo, la verdad, eres un ángel bajado del cielo. Un ángel desnudo en estos momentos, es como un querubín. Es que hace mucho calor. A ver, que la gente no me está viendo, pero yo estoy desnudo. Sí. Así como Jodorowsky en un video. Está bailando frente a nosotros. Estoy en este momento muy desnudo, con el aire acondicionado al lado, tomándome una cerveza fría y aún así estoy sudando. Tengo que decirlo. Yo tengo las patitas de la... Me encanta. Pues bueno, que tengan una encantadora tarde, noche, día. Buenas tardes. Un abrazo grandote y que vaya muy bien. Nos quedamos aquí un ratito y un gustazo, Juan. Pues sí. Bueno, Cuídense chau. mucho.